¿sí? Y también me gustaría que pudieran estar preparando, hermanos, una lectura que quiero compartir con ustedes del libro de Salmo capítulo 91, que básicamente esta meditación tiene el propósito de seguirnos afianzando en nuestro Señor, corroborándonos que Él tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y lo que es para el cristiano vivir bajo la protección divina de nuestro Señor. Y este pasaje, este salmo tiene como objeto, hermanos, animarnos en ese sentido para que sigamos conociendo, reafirmando lo que el Señor dijo que hará y cuidará de sus hijos, hermanos, aún en los tiempos de necesidad, de la índole que sea tu necesidad, sea espiritual, sea física, sea emocional, ¿verdad, hermanos? Dios, y de salud, Dios ha prometido que cuidará de uno, pero necesitamos nosotros saber de qué manera Dios tiene cuidado de nosotros para alinearnos también en esa voluntad, hermanos. Entonces yo quisiera compartir con ustedes ahí en el libro de Salmo, capítulo 91, es un hermoso salmo, ¿verdad?, que dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Si mal no recuerdo, hasta hay una alabanza de este salmo, ¿verdad, hermanos? Un himno muy solemne que me gusta mucho, pero vamos ahorita a dar lectura. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y en este pasaje, en estos 16 versos, hermanos, que acabo de compartirles, hay en el versículo 7, ¿verdad?, y en el versículo 10, viene, hermanos, desde el versículo 6, viene a mi mente exactamente momentos que muchas personas están compartiendo o manejándolo a su forma de ver la situación que estamos viviendo en una pandemia a nivel mundial. Han mencionado que esto es también como una peste, ¿sí? Esta enfermedad es como una peste. Y aquí exactamente en el versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En todo momento que esta pestilencia, esta enfermedad está matando, dice aquí, pero aún así, aunque hubiera esa pestilencia, aunque hubiera esa mortandad, ¿verdad?, dice: y aunque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y está hablando de esa pestilencia, de esa mortandad, que Dios te guardará, aunque estén cayendo, ¿verdad?, y estén muriendo 10,000, ¿verdad? Dice: a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Eso está dejando como una promesa, ¿verdad? Aquí hay una promesa. Y luego dice, en el versículo 10, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Y si nosotros, hermanos, no nos acogemos a estas promesas en Dios, hermanos, ¿dónde entonces va a estar nuestra fortaleza? ¿O sobre qué nosotros estamos edificando nuestro cuidado para tu vida, para tu hogar, hermano? Si no es más que a la sombra del Omnipotente, como dice su palabra. Entonces, lo que quiero compartir, hermanos, con ustedes es que básicamente estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos como podría describir la misma palabra de Dios, tiempos de pestilencia, tiempos de mortandad. Sin embargo, hermanos, ¿verdad? Y tiempos de maldad también, ¿sí? Tiempos de, como dice, plagas que también, de alguna manera, pero dice la misma palabra de Dios, hermanos, en este mismo salmo, que si tú vives bajo la sombra, ¿verdad?, del Omnipotente, bajo la protección divina, todo esto no te alcanzará. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, sin duda, hermanos, hay muchas maneras de protegerse, ¿sí? Hay muchas maneras de protegerse en medio de las adversidades. Básicamente, una manera que nosotros físicamente, ¿verdad?, nos estamos protegiendo también es con estas medidas sanitarias, el distanciamiento, el guardarte en tu hogar, o si sales, el limpiarte, el gel antibacterial, el cubrebocas y otras cosas, medidas también físicas que en el transporte público, ciertos horarios no te subes a tal transporte, te cuidas, guardas tus bienes que traes para que no llames la atención, etcétera. Hay muchas maneras de protegerse también de ciertas adversidades que estamos viviendo, hermanos. Vivimos en la Ciudad de México y sabemos lo que es vivir en la Ciudad de México. Sin embargo, hermanos, lo que estamos viendo aquí y nada se compara con la riqueza de la protección divina. Eso es otro punto. Muchas personas viven bajo un resguardo, están muy bien cuidadas y se protegen demasiado y tienen seguro para esto, seguro para aquello, etcétera. Pero, hermanos, no se compara nada con vivir protegido, ¿verdad?, bajo esa protección de parte de Dios, una protección divina. Y ese sería realmente, no es el complemento, es el todo. O sea que todo esto no serviría si tú no estás poniéndolo bajo el cuidado de Dios. No importa la manera en que te cuides, no importa todo lo que hagas, si realmente no estás confiando en que Dios puede utilizar todas esas herramientas para cuidarte, de nada sirve, hermanos. Así que si nosotros como hijos de Dios buscamos esa protección, entonces encontraremos las bendiciones, como el mismo Salmo nos lo está diciendo, y abarca 4 aspectos muy importantes este salmo, ¿sí? En el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que está diciendo que bajo ese cuidado del Señor, esa sombra es realmente su cobertura, su cuidado, su gracia, su amor, ¿sí?, su misericordia. Y ese es el cuidado que tenemos nosotros, que es lo que nuestro Dios está prometiendo en su palabra. Si nosotros, ¿verdad?, como bien lo dice este pasaje, el Todopoderoso, ¿verdad?, el Altísimo, nos cubrirá con su sombra. O sea, su poder es tan grande que su propia sombra ya es suficiente para cuidarnos, hermanos. Recuerden que hay muchas maneras que Dios cuida de los suyos, y en otras también menciona que los tendrá en su mano, ¿verdad? En Apocalipsis, a los pastores, esas estrellas, las estrellas de las iglesias, y oramos y decimos que guárdame en el hueco de tu mano. Pero aquí está diciendo que en general para sus hijos, ¿verdad?, Él los guardará, ¿qué?, bajo su sombra. Es suficiente y no necesitamos más, porque eso sería también el todo para que Dios pueda cuidar de ti, ¿sí? ¿Y de qué nos va a cuidar? De todo, de en sí, los tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos. No podemos ser tomados y quitados de este mundo hasta que Cristo venga por su iglesia, pero sí podemos ser cuidados bajo la protección, bajo su sombra, hermanos, y eso es lo que nos debe dar contentamiento, porque nos estamos quejando y nos estamos atemorizando de que todo lo que se está viviendo y cuánta mortandad estamos viendo y cuánta criminalidad y cuántas cosas, hablando de desastres naturales,
naturales que estamos viendo, inundaciones, etcétera, terremotos, y estamos ya así como diciendo, ya es el tiempo final, ya son los tiempos finales, ya Cristo viene pronto. Bueno, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que cuando nosotros estamos viviendo bajo todos esos tiempos, el Señor tiene su tiempo para cuando sea tomada la iglesia. Mientras tanto, mientras estemos aquí, el Señor ha prometido tenerte bajo cuidado, aún en las cuestiones difíciles que estamos ya viviendo, hermanos. ¿Sí? Lo está prometiendo siempre en su palabra. Si recordamos cómo Jehová, Dios, guardó a su pueblo, ¿verdad? Cuando lo sacó de Egipto, ¿sí? Vemos cómo tenían una nube que andaba con ellos por donde caminaban, ¿verdad? Y esa nube cubrió al pueblo en el desierto para que no se sofocaran de ese calor, se deshidrataran, murieran, etcétera, ¿verdad? Les trajo una sombra, ¿verdad? Esa nube les causó les dio una sombra, hermanos. Y exactamente creo que es el mejor ejemplo de cómo, vean, cómo Dios protege con su sombra a su pueblo, ¿sí? Ese es un buen ejemplo. Tenemos, hermanos, también básicamente como la sombra bienhechora de un árbol. Cuando una persona descansa bajo la sombra de ese árbol, hermanos, ya el hecho de tener una sombra ya produce en ti un relajamiento, un descanso. Esto viene a ser cuando una persona ha recorrido un gran camino, esa sombra te da un relajamiento, te da un descanso. Y lo que estamos viviendo en estos momentos, muchos decimos, ya estamos hartos de esta pandemia, ya estamos hartos de tanta medida, ya estamos hartos, quisiéramos hacer esto, aquello. Bueno, ya estamos fatigados, ya estamos desesperados. Lo digo en general por los testimonios que llego a escuchar. Ya la gente está cansada en sus hogares de no salir, los niños, las personas, ¿verdad? Ya algunos están deprimidos porque no salen de sus casas, etcétera. Bueno, debes de saber que Dios promete poner delante de ti ese árbol para darte esa sombra, para cuidar de ti, hermano. Sí, ahí está puesto para eso. Entonces, eso es lo que el Señor ha prometido para su pueblo, para sus hijos, que nuestro Señor nos cubrirá con su sombra. Es lo que está diciendo este versículo 1, esa es la interpretación, hermanos. Tenemos un poquito más adelante en el versículo 3, ¿verdad? Del 3 al 8 ya lo había leído, pero nada más voy a retomar tantito el primero que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, básicamente, hermanos, de la peste destructora, sabemos que también el enemigo, Satanás, está buscando también destruir a todo lo que representa a Dios, a la iglesia, a sus hijos, a su creación, todo lo que Dios hizo, Satanás quiere destruirlo. Entonces, también debemos de saber que la palabra de Dios está prometiendo que aunque el enemigo tenga un plan orquestado, nuestro Dios ha prometido librarnos de esas diversas circunstancias adversas, ¿sí? Tal vez nosotros no podemos evitar que sucedan, ¿sí, hermanos? Pero sí Dios nos puede evitar que estemos allí. Y si llegamos a estar ahí en ese momento, aún así te protege y te cuida para que a ti no te pase nada. Entonces, eso es lo que el Señor está prometiendo, hermano, que te cuidará de la trampa del maligno, ¿verdad? Si seguimos leyendo, dice: no temerás el terror nocturno. Y eso aquí se refiere también, o sea, del temor nocturno, aquellas noches solas donde te invade los pensamientos y te llevan a un temor de qué va a pasar si algo me pasa, qué va a pasar si muere mi familiar, qué va a pasar si algo me quieren hacer, etcétera. Dice que también nuestro Señor te puede librar de ese temor nocturno, porque muchas veces en esa soledad, en las noches, se apodera de ti ciertos temores. Es como cuando más ya estás descansado, relajado, y cuando ya dejas de hacer algo, tu mente se ocupa y puede ocuparse de pensamientos que pueden ser nocivos en tu vida. Bueno, el Señor promete que también te cuida de ese temor nocturno. Y sigamos, hermanos. Dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Eso también, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Pues que te puede el Señor cuidar bajo su sombra de enfermedades mortales. Y a mi mente viene el COVID-19, hermanos.
¿sí? Si es que a muchos hermanos en Cristo ahorita están enfermos de este virus, también te puedo decir que el Señor los está sacando adelante, ¿sí? Que se han puesto en manos de Dios y el Señor está sanando, el Señor los está sacando adelante, hermanos. Y para los que todavía no han llegado a un punto, y esperemos que no lleguen a ese punto de contagiarse, también el Señor es donde trabaja y donde está diciendo, hermanos, que te va a cuidar de enfermedades mortales. Sí te puedes enfermar, y sabemos que el COVID es una enfermedad mortal, pero Él ha prometido que cuidará de enfermedades mortales, hermanos, ¿sí? A sus hijos. Ahora, esto es algo muy interesante, hermanos, porque nos habla también de que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que te está diciendo que hay momentos, y sí te lo puedo decir sinceramente, esta pandemia también se puede interpretar muy claro como un juicio que Dios también trae a las naciones, ¿sí? Porque de alguna manera es un juicio, ¿sí? Entonces, no sé cuál el propósito, pero Dios lo ha permitido este juicio. Y tenemos de saber, hermanos, que también nuestro Señor también nos promete cuidarnos de ese juicio, porque a veces en un juicio, a veces en ese juicio puede ser parejo para muchas personas. Sin embargo, el Señor tiene cuidado de sus hijos y los aparta para que no venga sobre ellos también el juicio que Dios puede traer. Es algo muy importante, hermanos, que aún en medio de un juicio para el impío, para el incrédulo, Dios cuida y separa a sus hijos para que no sean parte de ese juicio. Entonces, ciertamente dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa la recompensa de los impíos. Quiere decir, tú sobrevivirás y vas a ver la consecuencia de aquellos impíos, de aquellos que no creen, de aquellos que maldicen, de aquellos que rechazan. Tú serás testigo de incluso cuando esas personas perezcan. Entonces, esto es tremendo, hermanos. Sí sé que es parte de ese juicio, pero yo quiero decirte que no te preocupes porque cuando estamos viviendo bajo la protección divina, ¿verdad? El Señor promete librarte de esas circunstancias adversas, hermano. Y eso de llenarte de fortaleza, de ánimo, hermano, ¿sí? Porque quisiéramos que esto pasara, pero todavía va a continuar todos estos cuidados que tenemos, toda esta enfermedad, todo este virus, todavía va a durar, hermanos. Entonces necesitamos nosotros aprender a vivir conforme lo que el Señor ya ha dicho que podría suceder, ¿sí? Estos tiempos difíciles ya han sucedido en otras épocas en la Biblia, en otros momentos. Sin embargo, el Señor ha traído para todos esos momentos el mismo remedio, ¿sí? Vivir bajo la protección divina, bajo su sombra. Y también, hermanos, Él ha prometido cómo va a ser ese cuidado, porque tú te preguntas, bueno, Él es todopoderoso y Él puede cuidarme sin ningún problema, pero también aquí nos da una pista de cómo Dios también trae ese cuidado a nuestras vidas. El versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón, ¿sí? Déjame, sin profundizar tanto en el pasaje, hermano, déjame te digo que esos cuidados que Dios va a tener para su pueblo, para sus hijos, lo hará por medio de sus ángeles, hermano, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? El mismo Dios, el Altísimo, Jehová, les ordenará que guarden, a sus ángeles les ordenará que guarden los caminos, el camino de sus hijos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que nos llevará en sus manos. Él tendrá cuidado de nosotros, hermanos, hasta un punto tan personal y tan íntimo que nos llevará en sus manos, hermanos, ¿sí? Aún en los peligros graves, como dice el Salmo 23, aunque andes en ese valle de sombra de muerte, ¿sabes qué? Ahí va a estar Dios tomándote de esa mano para cruzar, ¿verdad? Y no te pase nada en ese valle de sombra. Aún en los peligros más graves,
¿verdad? Dice ahí que a través también de sus ángeles, Él te protegerá. ¿Sí, hermanos? Necesitamos aprender a confiar en Él, hermano. Esto es algo muy importante y con esto quiero cerrar este mensaje. De alguna manera el versículo 16 te dice que Dios ha prometido que hará todo esto y decimos, gloria a Dios por esto, porque Él es poderoso y Él es bueno y Él nos ama, pero Él también pone delante de ti que tú decides si quieres que Él sea el que te proteja. Tú decides si quieres que Él sea tu sombra, cuidándote. Lo dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, Él ha puesto en ti su amor, y habla, y ahí esa parte la podemos también interpretar como de Él ha puesto ese amor en ti, nos habla de cómo nos ha amado y nos ha salvado, ¿sí? Dice, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Está hablando de esa relación que tienes con Dios, ¿sí? Y en este caso a través de ese nombre en Jesucristo, Él habla de esa relación y dice, me invocará y yo le responderé. Por supuesto que nos está hablando de una relación, que Él va a cuidar de sus hijos, pero también nos habla de que cuidará de sus hijos que están confiando en Él, que tienen una relación con Él. ¿Por qué? Porque la única manera de poder invocar al Señor es porque tú tienes una relación con Él, con nuestro Señor. Y dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, y en este caso es su continuo amor, ¿verdad? Inagotable. Él estará cuidando de ti siempre. Pero lo que está diciendo en estos pasajes del 14 al 16 es que el único requisito es que puedas confiar en Él, ¿sí? ¿Cómo puedes confiar en Él, hermano? Pues por amor, primeramente que Él sea ese primer amor en tu vida. Por amor es como confías en Él, invocándolo, ¿verdad? Invocando su nombre, creyendo lo que la palabra dice, tú lo crees, porque tienes convicción en lo que dice aquí, y tú con ese conocimiento, tú le invocas porque tienes una fe puesta en Él, y le invocas por eso. Y tercero, buscando su salvación, básicamente es toda esa dirección, todo ese cuidado para tu vida, que Él pueda guiarte en el camino que ha puesto delante de ti. Y tú buscando ese camino, ¿verdad? Buscando esa salvación que ya te ha dado, entonces es como tú puedes confiar en Él, hermano. Vuelvo a repetirle, hermano, ¿cómo nosotros podemos confiar en nuestro Señor? Por amor, invocándole y buscando su salvación. ¿Sí? En conclusión, hermanos, cuando un hijo de Dios deposita su confianza en Dios, Él dice que Él te responderá. Es algo muy importante, hermano, que tú sepas que tú estés confiado, que sales a la calle y sabes que Él está contigo y Él está respaldando cada cosa que tú haces. Él te respalda en cada cosa que tú decidas hacer. ¿Por qué? Porque eso es depositar su confianza en Dios. Si tú depositas toda tu confianza en Él, Él te va a responder, ¿verdad? Y la manera que lo va a hacer es con grandes bendiciones para tu vida, para ti, para tu hogar, para tu familia, hermanos. Dios es el único que tiene recursos ilimitados. Nunca escasearán, nunca acabarán. Por eso debemos de ir a la fuente inagotable que es nuestro Dios, y solamente en Él es como se van a poder cumplir todas estas promesas que acabamos de ver, hermanos, porque están en Él, fueron dadas por Él y se tienen que cumplir en Él, hermano. Ese es el punto, y debemos de confiar en Él, ¿sí? Pero es un requisito indispensable, hermanos, que el que clame a Él en busca de esa respuesta a sus necesidades debe de saber que es a través de Él. Es la única manera, ¿sí? Es un requisito, hermano, y muy, muy, muy indispensable, que tú clames a Él, a nuestro Señor, buscando esa respuesta a tus necesidades y no en otro. Y no como una tercera opción, cuarta opción, no, como la primera oportunidad que tengas. Si tú decides que Él va a ser siempre tu primera opción, ¿verdad? Si tú le honras, si tú le das ese lugar de honor, Él también te honrará y Él también cuidará de ti, hermano. Así que esto es vivir bajo la sombra divina, bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad, hermanos? Espero que guardemos este consejo en su palabra, hermanos, y podamos vivir confiando en Él, porque Él puede hacer todo esto y más para que tú puedas vivir una vida tranquila, aún
y con mucha fe, ¿verdad? Y con confianza, con gozo, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en esta noche, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer que me acompañen en una oración. Padre nuestro, Señor, gracias por este tiempo que has permitido de compartir este devocional con mis hermanos que están escuchándolo, Padre. Te agradezco, Señor, porque tú sigues reafirmando tu amor, tu misericordia, tu poder en nosotros, Padre, y lo haces a través de tu Escritura. Es como nos muestras realmente cómo tú haces las cosas, Señor. Te agradezco, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad y está aquí escrito, y tú nos has dado estas promesas para hoy, para tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por ese amor inagotable que tienes con nosotros, y porque aún en los tiempos más difíciles que pudiéramos tener en nuestra vida, tú estás con nosotros, Señor. Te agradecemos todo esto en tu bendito nombre, y te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo estos tiempos, Padre, para todos tus hijos, ¿verdad? Que tú bendigas en sus hogares, que tú suplas sus necesidades, Padre, y todo que sea siempre bajo esa voluntad divina, Señor. Que seamos fieles a ti, que confiemos en ti en todo momento. Te agradecemos todo esto en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.